Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Capítulo 15. Un cambio de ámbitos. De Adán a Cristo. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Primera de Corintios 1:30 y 31. En los capítulos previos consideramos algo de las maravillas de la justificación y de la regeneración. Debe ser claro ya que ambos de estos maravillosos actos están verdaderamente en el centro y en el corazón del Evangelio. ¿Qué buenas nuevas pueden ser más gloriosas que la proclamación de una comunión restaurada con Dios, que el peor condenado sin esperanza alguna puede pararse ante Dios sin ninguna vergüenza, vestido en la justicia misma de Cristo, y que el más repugnante y vil pueda convertirse completamente en nueva criatura en Él? Pero tan maravillosas como son, la justificación y la regeneración son solo partes de una realidad más grande, la realidad de que estamos en Cristo. Como cristianos podemos decir que somos justificados, que tenemos una perfecta justicia, que somos nuevas criaturas, que estamos sentados en lugares celestiales, y que somos bendecidos en todas las otras maneras que hemos considerado en las páginas anteriores, o podemos simplemente decir que estamos en Cristo. Porque estar en Cristo significa poseer toda bendición espiritual imaginable, Efesios 1:3, incluyendo la justificación, la regeneración, toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17, ver apéndice D. Justificado en Cristo. Todas las bendiciones de la justificación son nuestras en Cristo. En Cristo tenemos justicia perfecta, la justicia misma de Dios, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe, Filipenses 3:8 y 9. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, 2 de Corintios 5:21. De este modo, se puede decir que somos justificados en Cristo, Gálatas 2:17. En Cristo tenemos el perdón de pecados, Colosenses 1:14, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Nuevas criaturas en Cristo. Así como todas las bendiciones de la justificación son nuestras en Cristo, las bendiciones de la regeneración también son nuestras en Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 de Corintios 5:17. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Hemos sido santificados en Cristo Jesús, 1 de Corintios 1:2, estamos completos en Él, Colosenses 2:10, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Una vida dependiente. Por estos versículos debiera ser evidente que la justificación y la regeneración no son bendiciones que poseemos en nosotros mismos, independientes de Dios. Dios no nos hace nuevas criaturas de tal manera que nos convierte en fuentes positivas del bien, con la habilidad de producir vida por nuestro propio poder aparte de Él. Mejor dicho, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aparte de Cristo no somos nada y no podemos hacer nada, Juan 15:5. Todo lo que somos y tenemos, lo tenemos solo en Él. Así que, la vida cristiana es una vida totalmente dependiente. Esta es la enseñanza del Señor en Juan 15, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, Juan 15:4 y 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, 2 de Corintios 3:5 y 6. Vacío para que puedas tú llenarme, un limpio vaso en tu mano ser, sin más poder que aquel que puedes darme, de gracia tu ley obedecer. Solo cauces, bendito Señor, pero llenos de tu maravilloso poder, fluyendo en nosotros estés, y usándonos en todo tiempo estés. Mary Maxwell. En Adán contra en Cristo. Esto nos lleva a considerar un último cambio de ámbitos, el cual es el más fundamental, profundo y comprensivo que ningún otro, el cambio de ámbito de estar en Adán a estar en Cristo. De acuerdo a la Biblia, toda la historia de la humanidad puede ser resumida en término de dos hombres, Adán y Cristo. Todos los otros hombres o están en uno o el otro de estos dos hombres. Los que están en Adán mueren, los que están en Cristo viven para siempre. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Primera de Corintios 15, 21 al 23. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 14 y 17 al 19. Note que en estos versículos se dice que Adán es un tipo de Cristo, y Cristo es el último Adán. Adán fue el primer hombre, la cabeza de la raza humana natural. Por su caída, el pecado y la muerte entraron y la humanidad fue arruinada. Cristo ha venido como el último Adán para comenzar una nueva raza humana y para ser la cabeza de una nueva humanidad. Tal como Adán representó y está vitalmente unido a todos los que están en él, así también Cristo representó y está vitalmente unido a todos los que están en él. Los que están en Adán son partícipes de todo lo que era verdadero de Adán, los que están en Cristo son partícipes de todo lo que es verdadero de Cristo. Las características de los dos ámbitos. El cambio de ámbitos entre Adán y Cristo es el cambio más fundamental y comprensivo al que un hombre puede someterse. Esto incluye todo cambio de ámbitos que la Biblia asocia con la conversión, incluyendo todos los tratados en capítulos previos. Note de nuevo los dos ámbitos y todo lo que comprende cada uno de ellos. En Adán, pecado, Romanos 5, 12 y 19, condenación, Romanos 5, 18, muerte, Romanos 5, 17, Primera de Corintios 15, 22, carne, Romanos 8, 9 y 7, 5, mundo, Colosenses 2, 20, ley, Romanos 6, 14, maldición, Gálatas 3, 10, esclavitud, Romanos 7, 6, el pecado reina, Romanos 5, 21, bajo el pecado, Romanos 3, 9 y 7, 14, esclavos al pecado, Romanos 6, 17, la muerte reina, Romanos 5, 17, oscuridad, Hechos 26, 18, dominio de Satán, Hechos 26, 18. En Cristo, justicia, Romanos 5, 18 y 19, justificación, Romanos 5, 18, vida, Romanos 5, 18, Primera de Corintios 15, 22, el Espíritu, Romanos 8, 9, los lugares celestiales, Colosenses 3, 1 al 3, gracia, Romanos 6, 14, bendición, Gálatas 3, 14, 8 y 9, libertad, Romanos 7, 6, Segunda de Corintios 3, 17, la gracia reina, Romanos 5, 21, bajo la gracia, Romanos 6, 14, esclavos a la justicia, Romanos 6, 18, reinamos en vida, Romanos 5, 17, luz, Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5, reino de Dios, Colosenses 1, 12 y 13, los cristianos han muerto al viejo ámbito. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 9 al 11. Una vez que hayamos entendido lo comprensivo que son los dos ámbitos, el de Adán y el de Cristo, estaremos en una buena posición para entender lo que Pablo quiere decir cuando habla de los cristianos como muertos a varias cosas. En Romanos 6, 11, Pablo pide a los cristianos que crean y cuenten con el hecho que han muerto al pecado. Terminología similar se usa con respecto a la relación del cristiano a la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, Gálatas 2:19, Romanos 7:4, Colosenses 2:20 y 21. La relación del cristiano al mundo también se habla en términos de la crucifixión y la muerte, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, Gálatas 6:14 y 15. Note que nuestra muerte al mundo está ligada a la nueva creación y a nuestra crucifixión con Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que los cristianos han muerto al pecado, la ley y el mundo?
Ciertamente no quiere decir que hemos muerto a estas cosas en el sentido que ya no nos afectan. Esto es obvio por el hecho que Pablo nos exhorta a no dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Tales exhortaciones serían innecesarias si los cristianos ya no fueran afectados por el pecado. Romanos 6:11 no quiere decir, pretende que ya no te afecta el pecado, aunque tú bien sabes que sí. Más bien, la clave para entender el significado de nuestra muerte al pecado se encuentra en versículo 10, el cual habla de la experiencia de Cristo mismo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Note que de acuerdo a Pablo, aún Cristo murió al pecado. ¿En qué sentido murió Cristo al pecado cuando murió? ¿Estaba él vivo al pecado alguna vez? ¿Y en qué sentido ahora vive Cristo para Dios desde su resurrección? ¿Alguna vez no estuvo vivo para Dios? La respuesta es clara: cuando Cristo murió en la cruz, Él murió al pecado porque Él pasó fuera de su ámbito. Ahora vive para Dios porque Él pasó al ámbito celestial al momento de su resurrección y ascensión. Así también, dice Pablo en el versículo 11, los cristianos han muerto al pecado al pasar de ese ámbito, y están vivos para Dios por pasar a su ámbito. Han dejado un ámbito y han entrado a otro. Cuando Pablo dice que hemos muerto al pecado, se refiere a algo que realmente ha pasado. El cristiano no ha muerto al pecado en el sentido que ya no le afecta, sino que ha muerto al pecado en el sentido que ya no vive más bajo el reino del pecado. En la crucifixión y muerte de nuestro viejo hombre, pasamos fuera del ámbito de la carne, fuera del ámbito del mundo, fuera del ámbito de la ley, y fuera del ámbito del pecado y de la muerte. Cristiano, tú verdaderamente has muerto al pecado en que has salido de su ámbito. El pecado ya no reina sobre ti, no te queda, ya no es quien tú eres, ya no eres su esclavo. Como era con el hombre impío en Salmo 37, así es para el cristiano cuando su viejo hombre muere, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Salmo 37:10. El hombre malo que solíamos ser ya no es más. Ya no se encuentra en su lugar, y los que han venido a esperar su presencia están sorprendidos por su ausencia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Primera de Pedro 4:3 y 4. Cómo vino este cambio tan inesperado se explica en los versículos anteriores, pues quien ha padecido en la carne, muerto, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:1 y 2. Cristiano, tu muerte al pecado es una realidad. Por lo tanto, cuenta con el hecho de que has muerto al pecado, pero vives para Dios en Cristo Jesús. La certeza de vida en Cristo. Tal vez es apropiado acabar este estudio considerando nuevamente el inefable y brillante futuro que depara para todo verdadero creyente. Todo cristiano debería recibir mucho consuelo del hecho que ahora él está en Cristo y unido a Él. Después de todo, cada uno de nosotros ha experimentado personalmente los resultados reales y devastadores de nuestra unión con Adán. Nuestra unión con Adán eficazmente nos sujetó al pecado, la condenación y la muerte. El pecado reina, Romanos 5:21, y la muerte reina, Romanos 5:14, sobre los hijos caídos de Adán, llevándolos al pozo del infierno y a la destrucción. Pero si la unión con Adán es tan poderosa en asegurar la muerte, cuanto más poderosa es la unión con Cristo en asegurarnos la vida. Este es el argumento de Pablo en Romanos 5. Él repetidamente habla de la obra de Cristo como mucho más eficaz que la obra de Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:15 y 17. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:20 y 21. El pecado es un tirano terrible que reina con tal poder sobre aquellos que están en Adán que la muerte es inevitable. Pero el pecado ya no reina sobre el cristiano. La gracia reina sobre el cristiano, y lo hace con tal inexorable poder que nada puede interponerse en su camino. Cristiano, tal vez eres muy débil y pecaminoso, tal vez tienes mucha razón en desesperarte pensando que no alcanzarás el cielo, pero la gracia reina en tu vida y nunca descansará o cederá hasta que todo pecado sea conquistado y tú seas perfectamente conformado a la imagen de Cristo. Aleluya. La gracia reina eficazmente por la justicia hasta llegar a la vida eterna. Ahora permite mi alma levantar, y bajo mis pies al tentador aplastar. Mi capitán adelante me lleva, a conquistar la corona. El más débil santo en aquel día gana, aunque la muerte y el infierno se interponga.
Si las huestes todas de la muerte estuvieren, y las fuerzas del infierno acudieren, y las más terribles formas adquirieren de furia y malicia fueren, en Cristo seguro estaré gracia salvadora y grandioso poder. Isaac Watts. Continúa mirando para abajo. Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3.